A veces la vida nos lanza desafíos inesperados. Pero al hablar de ello, al mantener la esperanza, se puede seguir adelante. Se suponía que sería otra noche real de sonrisas y susurros, hasta que la fría y penetrante mirada de la muerte del príncipe Andrés se posó sobre Catalina. El aire se volvió denso. Guillermo lo notó. Sus ojos se oscurecieron y su mano tembló bajo la mesa. «Basta», murmuró, con la voz apenas firme. Luego, antes de que alguien pudiera detenerlo, se levantó. El sonido de su silla, arrastrándose por el suelo, resonó en la sala como un trueno. Lo que hizo el príncipe Guillermo a continuación sorprendió a todos los miembros de la realeza en la sala. No era ira, era dolor, puro y desprotegido, escrito en su rostro para que el mundo lo viera. La mirada mortal en Windsor. El cielo sobre el castillo de Windsor estaba cargado de nubes del tipo que prometen lluvia, pero la contenían justo el tiempo suficiente para tensar el ambiente. Las viejas murallas de piedra parecían respirar el frío de la temporada, llevando el silencioso peso de generaciones que habían estado allí antes. Era un día destinado al recuerdo, una reunión privada de la familia, destinada a honrar el pasado y recordar al mundo que la casa de Windsor aún permanecía unida. Pero bajo las sonrisas pulidas, calmadas y perfectas, algo más oscuro se agitaba. Catalina salió del coche negro con su habitual gracia. Su abrigo azul pálido se movía suavemente con el viento y su mano enguantada apartó un mechón suelto de su rostro. Sonrió, la misma sonrisa cálida y firme que el público adoraba. Sin embargo, ahora había una fragilidad detrás de ella. Su regreso a la vida real después de meses de ausencia no era solo otra aparición. Era una prueba silenciosa, una que requería más fuerza de la que cualquiera podría ver. Las cámaras no lo captaron, pero cada paso que dio ese día fue pesado. El príncipe Guillermo caminaba a su lado, su postura firme, su expresión tranquila, pero dentro de él sus pensamientos estaban inquietos. Podía sentir el peso del momento presionando contra él, los ojos del mundo, el juicio silencioso de su familia, las preocupaciones ocultas de que Catalina se estaba forzando demasiado pronto. Aún así, insistió en venir. Quería estar allí para mostrar gracia, incluso cuando su fortaleza aún se estaba recuperando. «¿Lista?», susurró mientras se acercaban al patio. Catalina asintió ligeramente. «Siempre». Entraron en el gran salón donde la familia ya comenzaba a reunirse. El aire olía débilmente a madera pulida y flores viejas. Voces suaves flotaban por el aire, saludos formales mezclados con risas educadas que sonaban algo ensayadas. Cada movimiento era observado, cada palabra medida. Guillermo percibió la tensión antes de ver su causa. Al fondo de la sala estaba el príncipe Andrés, aún frío, su presencia inconfundible. No hablaba con nadie. Simplemente observaba, su expresión distante, casi inescrutable. Pero la quietud a su alrededor llevaba algo afilado, como una hoja oculta bajo los pliegues de la tradición. Cuando Catalina y Guillermo se acercaron a la línea de los miembros de la realeza, ella inclinó la cabeza respetuosamente, ofreciendo su suave sonrisa a cada uno. Luego, llegó el momento que lo cambió todo. Catalina levantó la mirada y se encontró con los ojos de Andrés. Duró solo segundos, pero el aire pareció congelarse. Su mirada era penetrante, fría e implacable. No la mirada de un hombre en duelo, sino de alguien que albergaba un desprecio silencioso. No había calor ni cortesía, solo un mensaje crudo y no expresado que hizo que el aliento de Catalina vacilara por un breve momento. Su sonrisa no desapareció, pero sus ojos titilaron. En ese instante, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: el frío de no ser bienvenida, la vieja herida de ser juzgada en silencio por aquellos que deberían ser familia. Las cámaras disparaban desde la distancia, capturando la gracia de su postura, la calma de su expresión. Pero no captaron lo que realmente sucedió, la corriente fría que atravesó su corazón, el pinchazo detrás de sus costillas que hizo que su pecho se apretara. Guillermo lo vio. Notó cómo sus dedos temblaron ligeramente mientras ajustaba su bolso, la leve respiración que tomó antes de seguir adelante. Para el público no fue nada. Para él, fue todo. Dentro de él, algo se retorció, una mezcla de ira y dolor. Había visto esa mirada antes, años atrás, en otro rostro, el de su madre. La misma frialdad, la misma crueldad silenciosa vestida de cortesía real. Los ojos de Andrés se apartaron y el momento terminó, pero su eco permaneció. El resto de la ceremonia pasó en silencio. Se dieron discursos, se cantaron himnos y cada gesto se realizó con precisión perfecta. Sin embargo, la mirada de Guillermo nunca dejó a Catalina.
Notó cómo mantenía la compostura, cómo sonreía incluso cuando sus ojos estaban cargados. La observó sumergirse nuevamente en el ritmo del deber, el ritmo que a menudo exige silencio en lugar de emoción. Cuando la reunión finalmente terminó, la familia real salió al patio exterior. La luz había disminuido y las nubes colgaban bajas. Una ráfaga de viento tomó el cabello de Catalina, y Guillermo, instintivamente, la alcanzó para estabilizarla. Su mano rozó la de ella, y por un breve momento, la sostuvo más fuerte de lo habitual. Ella lo miró, desconcertada por un segundo, pero luego vio la expresión en sus ojos. La furia silenciosa, la tristeza, la promesa. ¿No habló? No en ese momento. Las paredes del palacio tenían demasiados oídos, pero su agarre dijo todo lo que las palabras no podían. Mientras caminaban hacia su coche, la mente de Catalina regresó a ese momento en el salón. La mirada, el silencio, la forma en que la hizo sentir como si hubiera entrado en una sombra que no merecía. Lo sacudió suavemente, recordándose a sí misma que la gracia era fortaleza, y que a veces el silencio era la respuesta más fuerte. Guillermo, sin embargo, no pudo dejarlo ir. Dentro del coche, finalmente habló, su voz baja pero firme. «No dejes que nadie te mire de esa manera otra vez», dijo. Catalina lo miró suavemente. «No importa, Will. Solo fue una mirada». Su mandíbula se tensó. «Para mí, importa». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El coche avanzaba por el sinuoso camino, pasando por las puertas del castillo, hacia el gris crepúsculo del campo. Catalina extendió la mano y tocó la suya, sus dedos trazando suavemente la parte posterior de la mano. «Estoy bien», susurró. Él se volvió hacia ella, sus ojos oscuros de emoción. «No deberías tener que estar bien». Catalina sonrió débilmente, la clase de sonrisa que oculta más de lo que muestra. «Es parte de esta vida», dijo suavemente. «La llevamos, no la mostramos». Pero la mirada de Guillermo permaneció sobre ella, llena de amor y desafío. «Entonces quizás es hora de que alguien lo haga». Condujeron en silencio el resto del camino. El suave zumbido del coche mezclado con el dolor que persistía entre ellos. La lluvia finalmente comenzó a caer, suave contra las ventanas. Un sonido tranquilo y constante que de alguna manera aliviaba la tensión en el aire. Cuando finalmente llegaron a su residencia, la noche ya se había asentado por completo. Catalina entró, haciendo una pausa en la puerta para mirar atrás. Guillermo permaneció afuera un momento más, mirando al cielo oscuro. Todavía podía verlo en su mente. La mirada, la frialdad, el eco del mismo dolor que su madre había soportado dentro de esos muros. Y sabía con dolorosa claridad que nunca lo permitiría de nuevo. Cuando finalmente entró, Catalina estaba junto a la ventana, su reflejo enmarcado por la lluvia. Se acercó en silencio y le tomó la mano nuevamente, no como un gesto para las cámaras, sino como un voto silencioso entre ellos. «Pase lo que pase», dijo suavemente. «Nunca estarás sola en esta familia. No otra vez». Catalina levantó la mirada, sus ojos brillando bajo la suave luz. «Lo sé», susurró. Afuera, la lluvia caía más fuerte, lavando el día. Pero dentro, en el silencio de esa habitación, algo no dicho echó raíces, una promesa más fuerte que cualquier tradición, un amor que ninguna mirada fría podría romper. El voto en los silenciosos pasillos. Las pesadas puertas del castillo de Windsor se cerraron suavemente detrás de ellos, y el eco permaneció como un suspiro. Los grandes pasillos, una vez llenos de charla y luz, ahora se sentían vacíos. El aire estaba frío, casi cruel, presionando con el peso de emociones no expresadas. Catalina caminó en silencio, sus tacones sonando suavemente sobre el suelo de mármol. Cada sonido parecía más fuerte de lo habitual, como si el castillo mismo estuviera escuchando. Cuando llegó a las habitaciones privadas, se detuvo un momento. Las habitaciones familiares que alguna vez parecían cálidas y seguras, ahora parecían más frías, distantes, como si las paredes hubieran absorbido la tensión del día anterior. Colocó sus guantes ordenadamente sobre la mesa e inhaló profundamente, dispuesta a dejar ir el momento. La mirada. Esa mirada. Se dijo a sí misma que no era nada. Solo otra pequeña crueldad de un mundo que exigía gracia por encima de todo. Guillermo la siguió, su silencio diferente al de ella. Su mandíbula estaba tensa, sus hombros duros bajo su traje. No había dicho mucho desde que dejaron la reunión. No era el tipo de silencio que viene de la calma. Era el tipo que arde silenciosamente, donde cada respiración sostiene una tormenta. Catalina se giró, ofreciendo una sonrisa suave que no alcanzó a sus ojos. «Ya pasó», dijo suavemente. «No sigamos pensando en ello».
Guillermo no respondió al principio. Se quitó el abrigo, lo colgó cuidadosamente, luego se giró para mirarla. «No ha pasado», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Vi cómo te miraba». Ella intentó restarlo con un encogimiento de hombros. «No fue nada». «No fue nada», dijo él con firmeza, aunque su tono se mantuvo bajo. No fue una mirada de incomodidad o indiferencia. Fue algo más. Algo... Hizo una pausa, buscando la palabra. Cruel. Catalina miró hacia otro lado, pretendiendo ocuparse de la taza de té en la bandeja. «Estás sobrepensando. La gente mira todo el tiempo. No importa». Pero sí importaba. Su voz tembló ligeramente, y Guillermo lo oyó. La pequeña grieta en su calma lo atravesó. Durante años, él había aprendido a ignorar los susurros, los titulares, el juicio. Pero esto era diferente. Venía desde dentro de los muros que deberían haberla protegido. Se acercó más, su tono ahora más suave. «No deberías tener que enfrentar eso aquí. No de mi familia». Ella lo miró a los ojos, su mirada calma pero cansada. «Esta vida no siempre es amable». «Sabía que lo podía manejar», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Pero no puedo soportar verte sufrir dentro de esta familia». Durante un largo momento, simplemente se miraron. No hubo palabras, solo el peso de la comprensión mutua entre ellos. Catalina colocó una mano sobre su brazo y le dio un pequeño apretón tranquilizador. «No tienes que pelear todas las batallas por mí», susurró. Él sonrió débilmente, pero sus ojos seguían nublados. «No sé cómo no hacerlo». Ella no discutió. Simplemente apoyó su cabeza en su hombro y se quedaron en silencio. Afuera, el viento se intensificó, rozando suavemente contra las ventanas, trayendo el suave sonido de la lluvia. Más tarde esa noche, después de que Catalina se hubiera acostado a descansar, Guillermo se encontró incapaz de dormir. Se sentó al borde de la cama durante un rato, mirando la oscuridad. Su respiración constante lo reconfortaba, pero la imagen de esa mirada, esa fría y odiosa mirada, no podía dejarla ir. Era más que falta de respeto. Llevaba algo amargo, algo que no debería estar en los ojos de la propia familia. Se levantó en silencio, teniendo cuidado de no despertarla, y caminó hacia el pasillo. El corredor parecía extenderse interminablemente, débilmente iluminado por suaves lámparas que parpadeaban contra las paredes. Sus pasos resonaban suavemente mientras vagaba por el silencio dormido del castillo. Los retratos en las paredes parecían observarlo mientras pasaba. Reyes, reinas, antepasados, cada uno con la misma expresión solemne. Luego, se detuvo frente a un retrato, el de su madre. Los ojos pintados de la princesa Diana miraban hacia afuera con esa mezcla familiar de gracia y tristeza. Se quedó allí inmóvil, su pecho pesado. Los recuerdos llegaron como un viejo dolor, su risa suave, su calidez y luego el dolor, la frialdad que enfrentó, la soledad que lentamente aplastó su espíritu. Él había sido solo un niño, pero recordaba lo impotente que se sintió, cómo se había prometido a sí mismo que nunca dejaría que la historia se repitiera. Se acercó, su voz apenas por encima de un susurro. «Pasaste por tanto», murmuró. «Y ahora lo veo de nuevo. La misma frialdad, el mismo silencio que duele más que las palabras jamás podrían». El pasillo vacío no ofreció respuesta, solo el suave zumbido del viejo edificio asentándose durante la noche. Pero al pronunciar las palabras, su corazón dolió un poco menos, aunque solo fuera por un momento. Cerró los ojos, sus pensamientos regresando a Catalina, a su sonrisa constante, su fuerza silenciosa y la forma en que había ignorado lo que sucedió antes, como si su corazón no hubiera temblado por un segundo. Ella siempre protegía a los demás, incluso cuando ella misma necesitaba protección. Recordó cómo había dicho, «Es parte de esta vida», pero él no podía aceptar eso. No lo haría. Miró de nuevo el retrato, su voz más firme esta vez. «No dejaré que pase de nuevo», dijo. «No a ella, no nunca más». No era la ira lo que impulsaba sus palabras, era algo más profundo, un rugido, una mezcla de amor y dolor, de un hijo recordando y una promesa de esposo. Las mismas paredes que habían presenciado el sufrimiento silencioso de su madre, ahora escuchaban su promesa de romper ese ciclo. Se quedó allí un rato más, perdido en sus pensamientos, antes de finalmente regresar. Los pasillos parecían un poco más cálidos ahora, el silencio menos pesado. Tal vez era el peso que se levantaba al finalmente hablar de la promesa que había llevado durante años. Cuando regresó a su habitación, Catalina se movió ligeramente, abriendo los ojos a medias.
¿Dónde fuiste?, preguntó suavemente, su voz aún cargada de sueño. Él sonrió débilmente. Solo quería dar un paseo. Ella le extendió la mano y él la tomó sin dudar. Su toque era cálido, reconfortante. «Estás pensando demasiado otra vez», susurró. «Tal vez», admitió, sentándose junto a ella. Pero solo estaba recordando. Ella lo miró con ojos gentiles, entendiendo sin preguntar qué quería decir. «Vuelve a la cama», dijo en voz baja. «Mañana es otro día». Él asintió y se acostó junto a ella, dejando que su mano descansara sobre su pecho. La tormenta afuera se había calmado, reemplazada por el suave golpeteo de la lluvia en las ventanas. En la oscuridad, cuando el sueño finalmente comenzó a encontrarlo, los pensamientos de Guillermo se asentaron en una verdad tranquila. El amor era la única promesa que valía la pena mantener, incluso frente al silencio y la tradición, la mano que hablaba más fuerte que las palabras. La mañana se rompió suavemente sobre Londres. Una luz pálida que prometía calma, pero ocultaba la tensión que esperaba debajo de ella. Los terrenos del palacio brillaban débilmente bajo un fino velo de niebla, y la ciudad más allá despertaba con vida. Para la mayoría, era solo otro día. Para la familia real, era otra actuación, otra oportunidad para sonreír, para asegurar al mundo que todo estaba bien. El príncipe Guillermo y Catalina se preparaban para el evento benéfico en silencio. El frío del día anterior en Windsor aún permanecía en sus mentes como una sombra que se negaba a desvanecerse. Catalina se movía con gracia mientras se ponía los pendientes, su reflejo tranquilo y compuesto. Pero debajo de esa superficie, la calma era una quietud silenciosa que ni siquiera su belleza podía ocultar. Guillermo la observaba desde el otro lado de la habitación. Ella se veía radiante, pero había una fatiga en sus ojos. No del cuerpo, sino del alma. Ese tipo de fatiga que viene de sostenerse siempre a sí misma, en un mundo esperando que te desmorones. «No tienes que ir», dijo suavemente. Catalina sonrió débilmente. «Sí tengo que ir, es importante». Él quiso discutir, pero vio la determinación en su rostro, la misma fuerza silenciosa que la había llevado a través de tormentas antes, así que asintió. «Entonces, vamos juntos», dijo simplemente. El viaje al evento fue tranquilo. Afuera, los fotógrafos se alineaban en las calles, sus cámaras listas como centinelas. En el momento en que el coche se detuvo, comenzaron a disparar. Catalina salió primero, sonriendo como siempre, cálida, elegante, intocable. El mundo veía a la princesa que adoraba. Solo William veía a la mujer cansada detrás de la sonrisa. El evento benéfico se celebraba en un gran salón lleno de risas y luz. Los invitados elegantes se mezclaban bajo los candelabros, y se esperaba que cada miembro de la realeza desempeñara su papel con perfecta facilidad. Catalina lo hacía con destreza, saludando, estrechando manos, inclinándose con ese encanto suave y genuino que hacía que todos se sintieran vistos. Pero William notó algo que nadie más vio, cómo su mirada evitaba cuidadosamente una dirección. Al otro lado de la sala estaba el príncipe Andrés. Estaba conversando con un pequeño grupo de invitados, su voz baja, pero su presencia inconfundible. El recuerdo del día anterior parpadeó como una herida que aún no se había curado. William vio cómo Catalina instintivamente giraba ligeramente su cuerpo, cómo sonreía educadamente, pero nunca dejaba que sus ojos se encontraran con los de él. No era miedo, era dignidad. Dignidad silenciosa y dolorosa. Las manos de William se apretaron ligeramente a los lados. Cada instinto protector dentro de él cobraba vida. Intentó mantenerse compuesto, seguir el ritmo esperado de la vida pública, pero su corazón no podía dejarlo ir. Durante la mayor parte de la tarde, permaneció cerca de ella, guiándola de una conversación a otra, riendo donde se esperaba, inclinándose cuando se mandaba. Pero a medida que la reunión continuaba, notó que Andrés comenzaba a acercarse. Un movimiento sutil, pero deliberado. La respiración de William se volvió más lenta. Catalina estaba conversando con un grupo de patrocinadores cuando sucedió. Un pequeño momento ordinario que luego sería hablado en susurros. La voz de Andrés llegó suavemente a través del murmullo de la multitud. Catalina giró ligeramente, y por un latido sus ojos casi se encontraron. Su sonrisa vaciló. Sin pensarlo, William se movió. Dio un paso adelante, cerrando la pequeña distancia entre ellos. Su mano alcanzó la de ella. Calmado, suave, deliberado. La guió lejos del grupo, con una gracia silenciosa, llevándola hacia otro rincón del salón, donde el ruido se suavizaba. Para cualquiera que los observase, no era más que un gesto tierno de un esposo, pero aquellos que conocían a la familia
Los que observaban con ojos entrenados comprendieron lo que significaba. Era un escudo, un mensaje sin palabras. Él la elegía a ella. Catalina lo miró mientras la guiaba, su mano aún en la suya. Por un segundo, parecía sorprendida, luego agradecida. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa comprensiva, una que decía más de lo que las palabras podrían expresar. «William», susurró suavemente, casi avergonzada por su tranquila desobediencia. Él apretó su mano una vez, sonriendo aún para las cámaras. «Está bien», murmuró, «te tengo». El resto del evento pasó como un sueño. Las lentes de los medios captaron ese momento fugaz. El suave entrelazamiento de manos, la mirada entre ellos, era tierno, protector y sorprendentemente humano. Pero en el pulido mundo de la realeza, tales momentos llevaban un significado mucho más profundo que el amor. Por la noche, los susurros ya habían comenzado. ¿Viste la forma en que tomó su mano? Parecía tan deliberado. Algo ha cambiado entre ellos y el resto. Detrás de las puertas del palacio esa noche, el aire se volvió pesado una vez más. Los salones dorados que habían visto generaciones de poder y dolor, ahora albergaban otra tormenta silenciosa. William se encontraba ante algunos miembros senior de la familia, sus voces medidas, su tono tranquilo pero desaprobador. Hablaron sobre el protocolo, sobre las apariencias, sobre la necesidad de evitar llamar la atención. «Actuaste emocionalmente», dijo uno suavemente. «No era necesario». Él escuchó en silencio, su expresión composada, pero por dentro, algo en él también se había movido demasiado para ser influenciado. Cuando terminaron, simplemente asintió. «Tal vez lo hice», dijo, «pero lo volvería a hacer». No había nada más que decir. Más tarde esa noche, cuando el palacio se había quedado en silencio y la luz de la luna se derramaba suavemente a través de las altas ventanas, William encontró a Catalina sentada junto al fuego. Ella estaba leyendo, aunque sus ojos parecían estar lejos. Cuando lo vio, sonrió débilmente. «Escuché», dijo. No estaban contentos. Se acercó a ella y se sentó junto a ella en el sofá. «Nunca lo están». Ella rió suavemente, el sonido tierno y cansado. «No deberías haber hecho eso», susurró. «No pude evitarlo», respondió él. Estaba demasiado cerca. Catalina miró al fuego, sus ojos reflejando el suave resplandor. «He aprendido que a veces la mejor respuesta es el silencio», dijo. William se giró hacia ella, su voz baja y firme. «No cuando te duele». Por un rato, no dijeron nada más. El fuego crujió suavemente, llenando el silencio entre ellos con calor. Luego William alcanzó su mano nuevamente, la misma mano que había tomado esa tarde, y la sostuvo firme y constante. «Eres mi paz», dijo en voz baja, «cuando todo lo demás parece ruido». Los ojos de Catalina se suavizaron. «Y tú eres el mío», susurró. Él sonrió. No la sonrisa real que pertenecía al mundo, sino la pequeña sonrisa real que solo le pertenecía a ella. Entonces, ninguna mirada, ningún juicio, ninguna regla volverá a interponerse entre nosotros, dijo. Catalina apoyó su cabeza en su hombro, y por un momento, el palacio ya no se sintió tan frío. El fuego que crujía pintaba sus rostros de dorado, y afuera el viento rozaba suavemente las ventanas, un sonido casi como un suspiro de alivio. En ese silencio, William sintió que algo se movía dentro de él. No ira, no desafío, sino claridad. Había pasado su vida balanceándose entre el deber y el corazón, entre la corona y el amor. Pero ahora sabía que, a veces, los actos más pequeños, una mirada, una mano tomada en público, hablaban más fuerte que cualquier título. Y aunque el mundo solo vería una fotografía de un príncipe tomando la mano de su esposa, para William era más que eso. Era un voto, uno hecho no en palabras, sino en toque, un voto que decía, ella es lo primero. Mientras la luz del fuego se apagaba y la noche se profundizaba, Catalina se quedó dormida a su lado. William permaneció despierto un poco más, escuchando el ritmo de su respiración, el quieto latido de la paz a su lado, y en las profundidades de Windsor, donde la historia y la tristeza a menudo susurraban demasiado fuerte, el amor, silencioso, constante e inquebrantable, finalmente respondió al peso del silencio. El amanecer dorado sobre el castillo de Windsor parecía pesado, como si el mismo aire llevara secretos no hablados. Habían pasado días desde el incidente que había sacudido la calma superficial de la familia real, la mirada mortal que había atravesado a Catalina como hielo, y la tranquila rabia que había encendido en el corazón de William. Pero mientras el mundo exterior veía sonrisas y gracia, dentro de los muros del castillo,
Algo delicado se estaba rompiendo. Comenzó con susurros suaves, flotantes, venenosos que se deslizaban por los pasillos como una niebla invisible. El personal hablaba más bajo ahora. Los pasos resonaban de manera diferente. Las conversaciones se detenían cuando se mencionaban ciertos nombres. Había miradas rápidas y conocidas que le decían a Catalina todo lo que quería saber. La noticia se había esparcido. Los medios, siempre observando, lo percibieron antes que nadie. Los titulares hablaban de tensión en el palacio, los lazos tensos y la silenciosa rebeldía de William. El mundo especulaba, y aunque nadie fuera de las puertas del palacio sabía lo que había ocurrido ese día, sus especulaciones eran lo suficientemente cercanas como para hacer daño. Dentro, Catalina sintió el cambio. Una vez, el palacio había sido su refugio seguro, un lugar donde podía moverse con suave confianza, donde su risa era bienvenida, y su calidez atraía a los demás. Ahora sus días se sentían más fríos. Las sonrisas de ciertos miembros de la familia parecían más tensas. Los pasillos por los que solía caminar sin pensar ahora llevaban un escalofrío incómodo. Se sentía observada, no por las cámaras esta vez, sino por los ojos dentro de su propia familia. Durante el desayuno, el silencio era insoportable. William se sentó frente a ella, pretendiendo leer los informes matutinos, aunque su mandíbula se tensaba con cada susurro de los periódicos. «Lo distorsionarán», dijo Catalina suavemente, intentando romper el silencio. «Siempre lo hacen». William dobló los papeles lentamente, sus movimientos cuidadosos pero llenos de tensión. «Que lo hagan», murmuró, sin mirar hacia arriba. «No saben la verdad». «Pero la verdad no importa aquí», dijo ella suavemente. «Lo sabes». Entonces levantó la mirada, sus ojos fieros pero llenos de amor. «A mí sí me importa». Eso fue lo que más la aterraba, que su corazón, noble y firme, pudiera llevarlo a tormentas que no merecía. En los días siguientes, el peso de la desafiante postura de William comenzó a mostrarse. Su padre, el rey Carlos, había notado la creciente incomodidad entre los hermanos. Las reuniones privadas se volvían más calladas. Las conversaciones entre padre e hijo se acortaban, educadas y distantes. «William», dijo Carlos una tarde, con tono cansado pero amable, «no puedes dejar que las emociones te dominen. La corona sobrevive porque perdura, no porque reaccione». La respuesta de William fue suave pero firme. Perdurar no significa volverse de espaldas cuando alguien que amas está herido. Carlos suspiró profundamente, un suspiro que llevaba tanto comprensión como decepción. «Eres hijo de tu madre», dijo finalmente antes de alejarse. Las palabras permanecieron con William mucho después de que la puerta se cerró. Catalina intentó aliviar la tensión que siguió. Por las noches, se sentaba junto a él en el estudio, donde el resplandor del fuego suavizaba los bordes del día. Descansaba su mano sobre la suya, de la misma manera que siempre lo hacía cuando las cosas se volvían pesadas. «William», susurró una noche, su voz temblando ligeramente, «tienes que dejarlo ir, por favor. No por ellos, sino por nosotros». Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en una fotografía sobre su escritorio, una vieja foto familiar tomada hace años. Mostraba risas, unidad, la ilusión de armonía. La suave sonrisa de su madre estaba congelada en el tiempo. Su yo más joven a su lado, lleno de luz y promesas. «¿Cómo lo dejo ir?», dijo finalmente. «Cuando cada vez que te miro la veo a ella, veo lo que pasó, la misma frialdad, las mismas miradas». Su voz se quebró ligeramente. «No puedo ver que vuelva a pasar». El corazón de Catalina se apretó, extendió la mano acariciando su mejilla. «No eres tu padre, y yo no soy ella», susurró. «Pero si dejamos que la amargura eche raíces, nos convertiremos en lo que estamos luchando contra». Cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. «Solo quiero paz», dijo suavemente. «Lo sé», respondió ella, «pero la paz no siempre viene de pelear. A veces viene de dejar ir». Por un momento, la habitación estuvo en silencio. Solo el sonido del fuego crepitando suavemente y el distante eco del gran reloj de Windsor marcando la hora tardía. Pero incluso, mientras hablaba de la paz, el mundo a su alrededor se estaba moviendo. La distancia entre los hermanos se ensanchaba, no por palabras, sino por silencio. La presencia de Andrés se convirtió en una nube de tormenta que nadie se atrevía a mencionar directamente. En las reuniones formales, William notó cómo cambiaba el aire cuando Andrés entraba en la sala. Las conversaciones se apagaban, las sonrisas se volvían tensas. Catalina, siempre compuesta,
Permanecía educada pero distante. La tensión era invisible para las cámaras, pero para los que estaban dentro de las paredes era imposible de ignorar. Incluso el rey comenzó a sentirlo. Vio cómo el calor había desaparecido de las cenas familiares, cómo las risas se habían vuelto escasas. Una noche, durante una reunión privada, dijo suavemente: «Esta familia no puede permitirse otra fractura». William no respondió, solo asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran a la cama, William se encontró vagando por los pasillos tenuemente iluminados de Windsor. Sus pasos resonaban suavemente contra los viejos pisos de piedra. Pasó frente a los retratos de generaciones anteriores, reyes y reinas, rostros tallados en calma regia. Pero uno de los retratos lo detuvo. Era el de su madre. Los ojos pintados de Diana, tan llenos de amor y dolor, parecían seguirlo. Se quedó allí mucho tiempo, con las manos en los bolsillos, el corazón pesado. Ella también lo enfrentó, susurró al silencio. Los susurros, las miradas, la soledad, el silencio le respondieron profundamente y sin fin. Cuando finalmente regresó a su habitación, Catalina seguía despierta, leyendo suavemente junto a la ventana. Levantó la vista, su rostro bañado por el suave resplandor de la lámpara. «¿Has estado caminando de nuevo?», dijo con una débil sonrisa. Él asintió, solo pensando en ella. Dudó. Luego asintió de nuevo. Catalina cerró su libro y acarició el espacio junto a ella. «Ven aquí», dijo suavemente. Él se sentó y por un rato no dijeron nada. La noche afuera estaba quieta. El castillo, a pesar de su grandiosidad, se sentía más pequeño de alguna manera. Una casa llena de fantasmas y recuerdos dorados. «¿Alguna vez desearías que fuéramos solo ordinarios?», preguntó Catalina de repente. William sonrió débilmente. «Todos los días». Ella rió suavemente. «No durarías ni una semana». «Probablemente no», admitió. Luego, volviéndose más callado, añadió: «Pero al menos nunca tendría que verte sufrir por todo esto». Ella se apoyó en él, descansando su cabeza en su hombro. «No estoy rota, William», susurró. «Solo estoy cansada, pero estaré bien». Él la rodeó con su brazo, abrazándola cerca, como si por pura voluntad pudiera protegerla de cada mirada cruel, de cada juicio susurrado. En ese momento de calma, nada más importaba. Ni el palacio, ni los susurros, ni las expectativas, solo ellos. Pero afuera, por su ventana, el viento barría los terrenos del castillo, llevando consigo el suave eco del cambio, el tipo de cambio que podría sanar o destrozar una familia para siempre. Y mientras el fuego se apagaba, William hizo una promesa silenciosa una vez más. Cualesquiera que fueran las tormentas que vinieran, Catalina nunca las enfrentaría sola, la carta que nunca quiso enviar. La noche estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del viento rozando las ventanas de Windsor. Todos los demás ya se habían ido a dormir, pero William estaba solo en su estudio, con pensamientos pesados e inquietos. El reloj hacía tic-tac suavemente en la esquina, marcando cada segundo que se negaba a dejarlo dormir. La habitación estaba tenue, iluminada solo por una lámpara que arrojaba un cálido resplandor sobre su escritorio. Los papeles estaban esparcidos, sin tocarse durante horas. Sus gemelos en forma de corona estaban junto a un vaso vacío. El mundo afuera estaba tranquilo, pero dentro de él, una tormenta rugía, una tormenta que había estado creciendo durante días, tal vez incluso años. Tomó una pluma, sin saber al principio qué estaba haciendo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras acercaba un pedazo de pergamino. Las palabras llegaron lentamente, luego de golpe, saliendo como si su corazón ya no pudiera mantenerlas adentro. «Mi querida Catalina», comenzó, aunque sabía que ella nunca lo leería. No era realmente una carta para ella. Era una confesión, una liberación, una forma de hablar la verdad que nunca podría decir en voz alta. Escribió sobre el insoportable peso de protegerla en un mundo que la veía como una imagen, no como una mujer. Describió cómo cada destello de cámara se sentía como una daga dirigida a su paz, cómo cada susurro detrás de las puertas del palacio le helaba la sangre. «Te veo sonreír», escribió. «Pero también veo cómo tus ojos se apagan cuando la sala se queda en silencio. Veo la fuerza que llevas como armadura, y sé lo que te cuesta». Su pluma se movía más rápido ahora. La ira que había permanecido callada dentro de él se desbordó. Escribió sobre ese momento, la fría y penetrante mirada de Andrés, y cómo había reabierto heridas que pensaba que ya se habían curado hace mucho. No fueron solo sus ojos, confesó, fue todo lo que llevaban. El juicio.
el desprecio, el recordatorio de que la crueldad no siempre grita. A veces solo te mira. Hizo una pausa, su mano temblando ligeramente. Por un momento vio a su madre en su mente, Diana, llena de gracia y herida, de pie sola ante el desdén que nunca mereció. Casi podía escuchar su voz, suave y llena de calidez. No pude salvarla, susurró en la habitación vacía. Pero te puedo proteger a ti, escribió de nuevo, su letra volviéndose apresurada e irregular. Nunca serás otra Diana, juró con tinta. Nunca te enfrentarás a ellos sola, no mientras respire. Cuando las últimas palabras fueron escritas, se quedó en silencio. Su pecho subía y bajaba lentamente. Su cuerpo se sentía agotado, pero su corazón extrañamente más ligero. La tormenta dentro de él había encontrado su voz, aunque nadie más la escucharía. La carta yacía abierta sobre el escritorio, sus emociones talladas en cada palabra. No se había dado cuenta de cómo el agotamiento lo había invadido hasta que su cabeza finalmente se inclinó y el sueño lo reclamó donde estaba. Horas más tarde, la luz temprana del amanecer se derramó suavemente en la habitación. Catalina entró en silencio, sus pasos suaves apenas hacían ruido. Se había despertado para encontrar su lado de la cama vacío, la señal familiar de que él había caído en sus pensamientos nuevamente. Lo vio encorvado sobre el escritorio, su rostro pacífico en el sueño, y su corazón se derritió con amor y preocupación. Luego, vio la carta. La vista de su nombre en la parte superior detuvo su respiración por un momento. Con cuidado la recogió. Las páginas se sentían cálidas bajo sus dedos, como si aún sostuvieran el eco de sus manos. Dudó. ¿Era privada? Destinada a ningún otro ojo que no fuera el suyo. Pero algo en su corazón la instó a leer. Sus ojos siguieron la línea lentamente, cada palabra sumergiéndola más en su corazón. Leyó sus miedos, su ira, sus promesas. Vio el dolor que él llevaba, no por él mismo, sino por ella. Y luego vio el juramento: nunca serás otra Diana. Las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza, venían del entendimiento, el tipo de entendimiento que va más allá de las palabras. Durante años, había visto cómo él llevaba el mundo sobre sus hombros, sin quejarse, siempre firme. Pero esta carta revelaba la verdad, que debajo de su exterior calmado, vivía un hombre desgarrado entre el deber y el amor, entre la historia y la esperanza. Se arrodilló junto a él, su mano rozando la suya. «Oh, William», susurró, su voz quebrándose suavemente. «No tienes que pelear solo». Él se movió ligeramente, sus ojos abriéndose para verla allí, sosteniendo la carta que nunca quiso que ella leyera. Por un breve momento, parecía sorprendido, pero cuando vio las lágrimas en sus ojos, lo entendió. Ella se inclinó hacia adelante, descansando su frente suavemente contra la suya. «Lo sé», susurró. «Lo sé todo ahora». Él no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mano encontró la suya, y ella la sostuvo con fuerza. La carta aún presionada entre sus palmas. La luz del amanecer se hizo más brillante a su alrededor, bañando la habitación en oro. El aire se sintió más suave, más ligero, como si el silencio entre ellos finalmente se hubiera roto. Catalina miró la carta una vez más y sonrió débilmente. «Esto», dijo suavemente, «es la promesa más hermosa que hayas hecho». Y mientras el mundo fuera despertaba, ellos se sentaron juntos en el suave resplandor de la mañana. Dos corazones que habían pasado por tormentas, ahora encontrando fuerza no en la perfección, sino en la honestidad de las cicatrices compartidas. La promesa bajo las rosas. El sol de la tarde colgaba abajo sobre Windsor, arrojando luz dorada sobre los jardines del palacio. El mundo más allá de los portones zumbaba con su ruido interminable, la prensa, los susurros, la charla constante sobre ellos. Pero dentro de esos tranquilos terrenos había paz. Habían pasado semanas desde esa mirada congelada, desde el momento que lo había cambiado todo, y aunque el tiempo había suavizado los bordes del dolor, su recuerdo aún permanecía entre ellos como una sombra. William y Catalina caminaban lado a lado por el sendero del jardín, sus pasos sin prisa. El aire fresco llevaba el suave aroma de las rosas, las favoritas de Diana, cuyos pétalos brillaban débilmente por el rocío de la tarde. Por primera vez en semanas no había prensa, no había multitudes, no había deberes reales presionando sobre sus hombros, solo los dos, y el suave ritmo de sus corazones encontrando su camino hacia la calma. «Nunca pensé que el silencio pudiera sentirse tan amable», dijo Catalina suavemente, rompiendo la quietud. Su voz llevaba tanto alivio como tristeza, una melodía de todas las emociones que había mantenido enterradas por tanto tiempo. William la miró, sus ojos llenos de tierna quietud.
Lo hemos deseado, murmuró. Después de todo. Ella asintió. Las últimas semanas nos han probado, no solo como miembros de la realeza, sino como marido y mujer. Cada mirada, cada susurro, cada titular había sido otra prueba de fortaleza. Pero aquí, entre las rosas, el peso parecía más ligero. Llegaron al viejo banco de piedra que daba al jardín. Catalina se detuvo, pasando suavemente la mano sobre la superficie antes de sentarse. William la siguió, el silencio extendiéndose cómodamente entre ellos. «Es extraño», dijo después de un rato, su mirada fija en el cielo que se desvanecía. Solía pensar que el amor era siempre ser fuerte, siempre sonreír a través de todo, pero ahora pienso que es algo diferente. William se giró hacia ella, curioso. «¿Qué quieres decir?» Ella lo miró entonces, sus ojos suaves pero firmes. El amor no es nunca romperse, es estar en la tormenta, incluso cuando tienes miedo, y seguir eligiendo ser amable, seguir eligiendo la gracia. Por un momento, él no dijo nada. Sus palabras se asentaron profundamente en él, tocando algo crudo y real. «No fui amable», dijo finalmente, su voz baja. «No al principio. Estaba enojado. Más enojado que en años. Pensé que protegerte significaba pelear por ti». Miró sus manos, su mandíbula apretándose. «Pero ahora veo que lo que querías no era un escudo hecho de ira. Era paz». Ella extendió la mano para tomar la suya, su toque ligero, pero estabilizador. «Ya me has dado paz», susurró, «solo por estar aquí». Él sonrió débilmente, la clase de sonrisa que no venía del deber sino del amor. «Entonces nunca dejaré tu lado», dijo en voz baja. «No como un príncipe, no como un futuro rey, solo como yo». La luz se desvaneció a medida que el sol descendía, pintando el cielo en tonos de rosa y ámbar. Se pusieron de pie y comenzaron a caminar de nuevo, sus manos aún entrelazadas. El jardín a su alrededor brillaba suavemente, como si también él respirara después de un largo silencio. Cuando pasaron junto al lecho de rosas, las rosas de Diana, ambos se detuvieron. La flor se balanceó suavemente en la brisa de la tarde, su fragancia llevando recuerdos que las palabras nunca podrían contener. William se detuvo y las miró durante un largo rato. «A ella le encantaban», dijo suavemente. «Lo sé», respondió Catalina, su voz apenas por encima de un susurro. Respiró profundamente, el aroma de las flores llenando el espacio entre ellos. «A veces me pregunto si estaría orgullosa», murmuró. Catalina sonrió, sus dedos apretándose alrededor de los suyos. «Lo estaría. No por lo que haces, sino por cómo amas». William la miró entonces, su corazón lleno. «Me has enseñado eso», dijo en voz baja. «Me has enseñado que el amor no es ruidoso, es constante, es paciente, está aquí». Las luces del palacio comenzaron a encenderse detrás de ellos, suaves y doradas, brillando contra el cielo que se oscurecía. El día estaba terminando, pero algo dentro de ellos había comenzado a sanar. Continuaron caminando, mano a mano, el crujir de la grava bajo sus pies el único sonido. Por una vez, no había necesidad de llenar el silencio. Ya no era pesado. Era pacífico. El tipo de paz que solo llega cuando dos corazones finalmente se entienden completamente. Al final del sendero, William se detuvo, se giró hacia ella, sus ojos reflejando el último destello del crepúsculo. «No importa lo que venga», dijo, su voz baja pero segura. «Te protegeré. No con ira, no con muros, sino con nosotros. Con esto».